Buenas noches para todos, es un gusto estar en contacto con ustedes y por supuesto darles la bienvenida a Agenda Abierta. En una semana muy especial, con un 1 de mayo que quedó detrás, pero también con un logro del PIT-CNT. De eso vamos a hablar en segundos nada más, porque ya estamos en compañía en este primer tramo o primera parte de nuestro programa con el edil Frente Amplista Yamandú Costa. Yamandú, gracias por estar aquí, buenas noches, bienvenido. Gracias Renzo, para mí un placer estar aquí contigo, con tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, venimos de un 1 de mayo, justamente, y también venimos de un logro del PIT-CNT. Un logro del PIT-CNT donde el Frente Amplio tomó distancia, por cierto, en esta recolección de firmas. Hoy, con el diario del lunes, ¿qué análisis político se realiza de este logro justamente de la Central Obrera? Primero, felicitar a los compañeros y las compañeras de las fuerzas sociales, las fuerzas vivas y con autonomía de clase que tomaron la decisión de llevar a plebiscitar una ley que todos creemos que es una ley injusta, la ley de la seguridad social, que no solamente la ley de las jubilaciones o las pensiones, también de las prestaciones a los servicios de la gente que más lo necesita, Y en el Frente Amplio hay unanimidad en cuanto a que esta ley es mala. El Frente Amplio tiene muy claro de que esta ley hay que cambiarla. Lo que se puede llegar a cuestionar es si un plebiscito es bueno o es malo en determinado momento, la reforma de la Constitución es buena o mala en determinado momento, en simultáneo con las elecciones y demás. Pero el Frente Amplio tiene unanimidad de que la ley que llevó adelante la coalición multicolor, con recortes en prestaciones muy importantes, con un golpear a la clase trabajadora en posponerle el derecho jubilatorio 5 años, y esta ley, como se concibió, estamos todos de acuerdo, es que es muy mala. ¿Para usted es malo llevarlo a un plebiscito? No, yo creo que todos los plebiscitos y la democracia directa son ejercicios constitucionales, y la democracia directa es muy bueno. Lo que creo es que, también te voy a decir, firmé y recogí firmas, porque el espacio político, el espacio 2040, nuestra fuerza política dentro del Frente Amplio, apoya la recolección de firmas y militamos para que este plebiscito se llevara adelante. Eso es muy bueno, consultar a la gente sobre los temas que nos angustian a todos y todas. Ahora, Yamandú, su postura es clara. Usted me dice, el espacio 2040 militó en torno a la concreción de este plebiscito, recolectamos firmas. Ahora, sin ir más lejos, su precandidata, lo digo porque ahora más adelante vamos a hablar, pero ha estado en una campaña por el interior del país, junto a COSE, no ha sido clara en respecto a si apoya rotundamente este plebiscito o no. ¿Por qué considera usted que los precandidatos, por lo menos los que quedan ahora en pie, los tres, entiéndase, Orsi, Lima y la propia COSE, no toman una posición férrea o firme en torno a este plebiscito? La precandidata COSE, al igual que nosotros, hemos sido muy claros. Primero, que esta ley de la coalición multicolor que reforma la seguridad social es mala, es muy mala. Segundo, que se apoya a lo que es las fuerzas sociales organizadas que proponen el plebiscito, porque siempre lo hemos apoyado de una forma, yo diría hasta visceral. Apoyamos a las organizaciones sociales y en este caso al PIT-CNT, que toma la decisión de juntar firmas para que se consulte a la ciudadanía si queremos o no queremos esta reforma constitucional. Carolina lo que le agrega es que existe la posibilidad de que vuelva al Parlamento para que puedan hacerse ajustes desde el legislativo y modificar la ley. Eso es lo que Carolina está aportando sobre la mesa de discusión, asesorada obviamente por excelentes juristas que hacen a que esa interpretación es válida. Creo que nosotros en el Frente Amplio tenemos una unanimidad que la ley es mala
y que la vamos a modificar a partir del 2025. Sin embargo, hay precandidatos que priorizan la fuerza o el esfuerzo, mejor dicho, para obtener el gobierno, para ganar las elecciones y después veremos qué hacemos con la reforma provisional. Sí, lo ha dicho Vergara en su momento cuando era precandidato, ahora está con Orsi, y lo dijo el propio Orsi, ¿no? Esas son estrategias electorales. Yo creo que la valentía de las concesiones políticas es no medir en cuanto a beneficios electorales de corto plazo, y en el caso de la Central de Trabajadores, que marca la agenda una vez más, con total autonomía. Obviamente no depende de la fuerza política Frente Amplio, y a las pruebas me remito, en donde la autonomía de la clase obrera organizada una vez más nos pone un tema sobre la mesa donde todos y todas debemos discutir. Es lo importante, discutir si este tipo de reforma a la seguridad social nos beneficia o nos perjudica. Si le sirve a la inmensa mayoría de la gente, yo diría de los más postergados, porque acá no estamos hablando de la seguridad social de los grandes militares que cobran sumas muy abultadas. Aquí estamos hablando de la seguridad social de pensionistas que se le muere el marido y en vez de cobrar vitalicio una pensión, que antes era la jubilación del marido, un 50%, ahora lo va a cobrar por 1 año y medio. Aquí estamos hablando de prestaciones a la gente que más lo necesita, a la gente que tiene problemas de dificultades para trasladarse, pensiones a la gente que ha tenido en la vida la desdicha de nacer o sufrir y arrastrar por la vida un problema. O sea, la seguridad social es mucho más abarcativa que los jubilatorios. Pereira vio que en sus declaraciones dejó la puerta abierta, ¿no? Y dijo que, bueno, ahora habrá que esperar que la Corte valide esta firma, que es un hecho, y después el Frente Amplio va a hacer algo así como barajar y dar de nuevo, si va a militar o no por este plebiscito. ¿Es un hecho que lo va a hacer entonces la fuerza política? Costa, ¿qué cree usted que va a pasar? Este plebiscito fue llevado adelante por las fuerzas sociales. Se llegaron a una cifra récord en tan poco tiempo, de 430.000 firmas, y eso es muy aplaudible. Yo creo que el esfuerzo de los hombres y mujeres que se ponen este desafío adelante, que después lo empecemos a mezclar con política electoral y demás, yo creo que lo más importante de acá es que hay 430.000 firmas que van a llevar a un plebiscito sobre el tema de la seguridad social, algo que nos preocupa y nos ocupa. Que el liderazgo lo haya tomado los trabajadores organizados me parece muy bueno, porque es a los que más impacta, a los trabajadores organizados de hoy, que mañana van a ser los jubilados y pensionistas, pero también la responsabilidad de los trabajadores organizados que han llevado a que esto se ponga. ¿Qué programa de gobierno llevó la coalición multicolor diciendo que iba a votar esta ley? Vamos a preguntarnos las cosas que realmente nos preocupan y nos ocupan, porque aquí decía, votame a mí que yo después voy a gobernar, y después hicieron lo que hicieron con la LUC, con esta ley. Vamos a hablar de las cosas importantes. Nos van retaseando beneficios, derechos, sin decir aguabá. Eso estaba en algún programa de gobierno, ustedes lo vieron. Ahora resulta que están en campaña electoral y son más buenos que van viatados. Resulta que ahora van a bajar impuestos, van a mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Y por qué no lo hacen? Costa, le pregunto como ciudadano, pero además actor político que es, usted es edil, ¿qué opinión le merece el planteo de Ciudadanos o de Crece, el sector que encabeza Silva, de generar concursos o sorteos para el acceso a las intendencias y que no sea por designación directa? El Frente se equivoca en no acompañar esta iniciativa, porque mire que había sectores que pretendían acompañarla, ¿no? El propio Vergara, el MPP. Sin embargo, el Partido Comunista es el que dice no es el momento o no hay que acompañar esto. Y volvemos, y vuelve la pelota para la casa de Doña María. Ahora los culpables de vuelta es el Frente Amplio. Vecinos, vecinas, seamos un poco más autocríticos, veamos toda la película. Los peores de la clase, los partidos tradicionales que han estado durante
siglo entero, un siglo para poner un número, metiendo gente hasta por la banderola al baño. En las intendencias, en la administración pública, donde generaron del Estado una máquina de clientelismo y de amiguismo al servicio de sus partidos políticos. Ahora resulta de que no vienen a dar clase de ética, proponiendo cosas en campaña electoral que ellos no lo cumplieron nunca, nunca lo cumplieron. Ahora resulta que en campaña electoral quieren marcar la agenda y hacer ver al Frente Amplio como los malos de la película porque no apoyamos esta iniciativa. No la apoyamos esta iniciativa y el Frente Amplio ha criticado siempre, toda la vida, los ingresos a dedo en la administración pública. El espacio 2040 que yo represento, luego de esta discusión, fuimos bien claros que a partir del 2025 vamos a ser impulsores de una ley en donde para entrar en la administración pública se tenga que entrar por concurso o por sorteo. ¿Por qué? Porque toda la vida dijimos, la responsabilidad es política solo para los compañeros y compañeras más aptos para esa responsabilidad política. Y los ingresos en la administración pública tienen que ser por concurso y por sorteo. Hay un tercer plebiscito que ya está seguro, al igual que el de la reforma previsional, que tiene que ver con el allanamiento nocturno. ¿Qué visión tiene sobre este plebiscito? Y bueno, yo creo que el gran problema, angustiante problema que tenemos todos los uruguayos y uruguayas es el tema de la inseguridad. Ahora seguimos tirando fruta y seguimos con medidas estertóricas que no traen soluciones ninguna. Aquí nos plantearon un día, había gente del partido de gobierno, de la coalición de gobierno, que decía que había que contratar chorros y maleantes para poder llegar a impartir un poquito de justicia y bajar la criminalidad en Uruguay. Improvisan y siguen improvisando. Creo que no alcanza solamente con los allanamientos nocturnos. Aquí un problema que tenemos instalado en la sociedad, que es la delincuencia, la violencia, la inseguridad, es un grave flagelo y cada vez está peor. Tiene que tener un abordaje, tiene múltiples causas, entonces tiene que tener un abordaje con muchas facetas. Ahora, en una mirada autocrítica, Costa, el Frente Amplio no supo cómo manejar la seguridad, se encamprichó dejando un ministro que tal vez tendría que haber, en su momento, dar un paso al costado, el propio Bonomi. ¿Se podría haber hecho mejor las cosas? Yo creo que siempre se pueden hacer mejor las cosas, Que se tenía que haber tomado medidas, señales más claras hacia la población, un tema de seguridad que era angustiante, sí, pero los que decían que tenían soluciones no han aparecido. Hace casi 5 años que vienen gobernando y cada vez la cosa está peor. Entonces, ahora, ¿de qué hablamos? hipotéticamente, la renuncia era de Bonomi ya no está. ¿Y la solución está? No está. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? Hipotéticamente, a la izquierda le toca hacer gobierno en los próximos 5 años. ¿Y usted me dice que va a superar ese berretín de no reprimir? No, la izquierda reprimió. La izquierda reprimió, formó a la policía, sin ingresos por concurso, escalafones policiales que se respetaron, equipo, tecnología, formación, aumento de sueldo, hasta 3 veces los ingresos de los efectivos policiales. Pero aquí lo que hay que tomar es un abordaje multifacético, porque tiene múltiples causas. Hoy día la delincuencia y la inseguridad está muy permeada por el tema del narcotráfico. Hay que ir hasta el caracú en ese tema. Nosotros estamos exigiéndole a las Fuerzas Armadas que tomen cartas en el asunto, porque resulta que uno de los roles de las Fuerzas Armadas es vigilar la frontera, ¿o no? ¿Y por dónde están entrando los camiones, los ferrocarriles de droga? Por la frontera, por la vía naval, por la vía aérea, y esos son roles inherentes al Estado. El Estado está ausente, el gobierno multicolor ha logrado tener un Estado ausente, y ahora resulta que los problemas de la inseguridad pasa por un allanamiento nocturno. No, vecino, vecina, aquí está claro que no estaban preparados para gobernar y también está claro de que no saben cómo hacerlo. Evidentemente,
con esta tirar fruta en forma estertórica no se está llegando a un plan. A un plan que la izquierda sí lo teníamos. En el plan que teníamos la izquierda era aumentar los sueldos, generar condiciones para que los trabajadores de la policía, entre otras cosas, tuvieran chalecos que no tuvieran vencido o armas con municiones, tan sencillo como eso, porque se está peleando contra el crimen organizado, mucho más organizado que los recursos que le estamos brindando. Costa, para cerrar este bloque que nos dedicamos en gran parte a los plebiscitos, ¿por qué considera usted que no se logró establecer el de la usura? Y además, de fondo, ¿no? ¿Qué le parecía esa idea de legislar o normatizar en torno a los intereses en materia de créditos en nuestro país? Sin lugar a duda, el tema de la usura es un tema que nos corta a toda la sociedad. Aquí, desde el trabajador más humilde hasta los empresarios, sufrimos. O sea, deduco por su palabra que estaba a favor de la consulta de Manini. No, lo que estamos a favor es en regular el tema de la usura. Ahora volvemos a la ley de Murphy, que la tostada se cae del lado del dulce, porque los que manejan el tema de la usura no son justamente de la izquierda, no es justamente los sectores que defiende la izquierda. Aquí tenemos a grandes usureros, a grandes prestamistas, a gente que maneja los grandes números del país y los pequeños números del país, los dueños de los cambios, los dueños de esas muchas veces financieras disfrazadas, que no responden precisamente a nuestra fuerza política. Entonces, temas que de repente pueden ser ganchos de campaña, son usados cuando con una mano te digo una cosa y con la otra te digo la otra. Yo creo que el tema de la usura también tiene que ser un tema, por supuesto, que esté en agenda en el próximo ciclo de gobierno, y seamos honestos y seamos claros de que la usura hay que combatirla, porque cada día más la gente está endeudada, porque el propio sistema te lleva a estar endeudado, en donde siempre estás gastando más de lo que puedes gastar. Y cuando tenemos las crisis, como en este momento, con pérdida de trabajo, con precariedad del trabajo y demás, el que más la sufre es el trabajador. Ahora, si era un tema tan sensible, ¿por qué no se llegó con las firmas? Y yo creo que está mal planteado, porque si el que te plantea el propio usurero, el que te plantea que le firmes, evidentemente es como poner a un perro que te cuide el asado. Costa, hacemos una pausa, ¿le parece? Y seguimos charlando. Tanda, y enseguida regresamos con más Agenda Abierta. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Lo decíamos en el comienzo del programa, un Costa que ha estado acompañando a la precandidata Carolina Cose por el interior del país. Una Carolina Cose que va en franco ascenso, tiene un repunte en materia de encuestas, guarismos, como usted quiera llamarle, o números de elección primaria o justamente interna. ¿A qué considera usted que se debe ese repunte de Cose? Primero que nada, que el Frente Amplio viene creciendo en todo el país y sobre todo en los interiores, porque no hay un solo interior, en los interiores. Nosotros como gente del interior canario, del interior de Canelones, que nos sentimos gente del interior y profundamente canario, no es mucho más fácil para nosotros recorrer los otros interiores del país. Hemos estado con Carolina en todos los departamentos y Carolina
es una compañera que recién larga la campaña y tiene una enorme capacidad. Lo hemos dicho, su visibilidad como ministra, su visibilidad como presidenta de Antel, su visibilidad como intendenta de Montevideo, la ha llevado en estos 5 años a ser la frente amplista con más exposición pública en todo el interior del país y en Montevideo. Porque los canales abiertos la sacan de mañana y de tarde y de noche. Por lo general, no con temas que ella le esquive hablar, y le ha puesto el pecho a las balas durante estos 5 años. Ha defendido el programa del Frente Amplio y ha sido una de nuestras frente amplistas más destacadas. Creo que también los vecinos y las vecinas nos estamos dando cuenta que la mejor mujer preparada para poder llevar los destinos del país adelante, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista político. Y en el interior existe esa quizás esa rebeldía frente amplista, porque lo estamos viendo, el interior existe, el interior milita, el interior se encuentra con enormes dificultades, que es intendencias avasallantes, donde hay intendencias que hace más de 70 años gobiernan el mismo partido y son como señores feudales, son como patrones de estancia, y eso lo sufre mucho el Frente Amplista. Y cuando nos arrimamos a conversar con ellos, cuando los visitamos, llenan los clubes, llenan los estadios, llenan las plazas, y actos en Paysandú, en una plaza Artigas, con miles de personas, en Yung al mediodía, entre semanas, con cientos de personas, en Freivento, en Dolores, en Colonia, rebosante de gente, y un acto frente amplista, unitario, que la única fuerza política que puede realizar actos como lo hace el Frente Amplio, donde todos los precandidatos, los 3 precandidatos, estuvimos junto a ellos ahí en Tacuarembó, con un club rebosante de gente, donde miles de personas se dieron cita en un acto donde los precandidatos, con diferentes sensibilidades y diferentes discursos, pudieron desarrollar el programa del Frente Amplio, la sensibilidad de la gente del interior, que habla de compromiso militante y de trabajo no solamente para ganar, sino para cambiar. Estamos viviendo una campaña del Frente Amplio donde los motores están empezando a calentar, y con Carolina lo que vemos es que la gente la impulsa y la lleva adelante y participa con un fervor y con unas ganas que me hace acordar al Tabaré Vázquez del 2004. Es como un sumarse a la esperanza de conquistar nuevamente el gobierno nacional y poner por primera vez en la historia a una presidenta mujer. Creo que el Frente Amplio tiene un enorme desafío y una muy buena oportunidad, en donde nos sentimos orgullosos del programa del Frente Amplio, de los candidatos del Frente Amplio y en particular de Carolina. Quiero puntualizar en alguno de sus conceptos. Usted hablaba de que no le escapa el bulto. ¿Considera que hay otros precandidatos frente amplistas que sí le escapan el bulto a temas urticantes? Lo otro, usted habla de ciertas sensibilidades. ¿Qué sensibilidad tiene COSE que no tiene el resto de los precandidatos? Primero, que hay precandidatos inclusive que han medido de punto de vista electoral algo que nosotros como Frente Amplista, ser precandidato a la presidencia, de los mayores orgullos que podemos recibir como Frente Amplista. Entonces, declinar a una precandidatura porque las encuestas no nos están dando, o porque quién sabe qué cosas hay en el medio, eso no lo vemos bien. ¿Lo dice por Vergara? Sí, lo digo porque el precandidato Mario Vergara, que respeto y quiero mucho, creo que tomó una decisión desatinada, que a su vez no lo ayudó tampoco a Orsi, porque uno pensaría que 2 más 2 son 4, y en política 2 más 2 no son 4. Creo que Carolina COSE es una candidata frontal, es una mujer que como mujer, yo creo que la mujer está mejor preparada que los hombres. Lo he dicho siempre, lo he dicho toda mi vida,
porque las mujeres han tenido que luchar con una sociedad desigual en cuanto a las oportunidades para ellas, y ellas han tenido que demostrar siempre ser no solamente buenas, sino ser excelentes en lo que hagan. Pero las mujeres tienen la enorme capacidad y la enorme sensibilidad de llevar adelante, entre otras cosas, el hogar. Muchas veces hay muchas mujeres, hoy día lo vemos lamentablemente más, donde las mujeres son las jefas de hogar, las mujeres son las que llevan adelante su familia, y eso hace que la mujer hoy día esté empoderada de un rol protagónico, y eso también está llevando a que Carolina Cose sea una compañera muy querible, muy aplaudida, muy de alguna manera apoyada, no solamente por los Frente Amplistas, sino por otros votantes de otros partidos políticos que se están sumando a la candidatura de Carolina. Y Carolina va avanzando porque recién arrancó la campaña, otros precandidatos habían arrancado mucho antes, y Carolina seguramente el 30 de junio va a ser la candidata a la presidencia por el Frente Amplio y nos va a dar la oportunidad de poner la primera mujer al frente del país. Internas, ¿tendrían que ser obligatorias, Costa? Sí, yo creo que el uruguayo tiene una cultura democrática y cívica muy importante. Se vota muy bien en las internas no obligatorias. Hay que pensar que la meca de la democracia para muchos, que es Estados Unidos, en las elecciones nacionales votan el 20 o el 25% de la población. Y bueno, y así vemos después cómo gobiernan ese país y el resto del mundo. Cuando nosotros tenemos elecciones, vamos a votar, siempre vamos a votar con un orgullo cívico muy importante. Uruguay tiene esas raíces históricas que defendemos y aplaudimos y que nos diferencian a otras democracias en el mundo, pero quisiera que la participación fuera mayor. ¿Por qué? Porque después tenés 5 años para sufrir al que elegiste o no elegiste, porque el no participar también es elegir, y el no participar es no tomar partida por uno o por otro, y ese no participar puede ser tan o más dañino que el ir y estar presente en las elecciones internas. Por eso llamamos a que la gente acuda a las elecciones internas, que cada uno vote en su partido político al mejor candidato que crea que puede conducir los destinos del país en los próximos años. Para cerrar, ¿qué visión tiene usted sobre esta especie de polémica, intercambio que se ha generado en torno a un ítem del programa único del Frente Amplio, los barrios privados? Se habla allí de que hay que frenar la construcción de los barrios privados, cuando en Canelones sucedió todo lo contrario y de alguna manera se alentó a la creación de este tipo de construcciones. ¿Qué mirada tiene? El Frente Amplio tiene un programa que en eso somos muy claros. Nosotros no fomentamos los barrios privados, estamos en contra de fomentar a la segregación de la población en guetos. Estamos en contra de eso. Nosotros queremos una sociedad integrada, donde el hijo del albañil, el hijo del peón rural, el hijo del médico, el hijo del profesional jueguen en el mismo barrio. Porque eso es el Uruguay. No queremos barrios de ricos y barrios de pobres. Queremos la sociedad integrada. Y es por eso que no queremos fomentar ni los asentamientos ni los barrios privados. Tenemos que tener políticas activas de erradicación de asentamientos y darle dignidad a la gente que pueda vivir en barrios dignos, con todos los servicios. Y no queremos una sociedad enrejada que viva con guardia de seguridad en la puerta, con cámara de vigilancia y con rulos en los alambrados para evitar que todos los temas de inseguridad que estamos viviendo. Queremos una sociedad segura, barrios en donde la gente se encuentre y conviva como eran antes, porque ese es el programa del Frente Amplio. La sociedad integrada, todos y los más diversos formando barrios de diversos, porque ese es el Uruguay. Por eso me encanta el interior, y yo cada vez que recorro el interior me vengo como con un baño del Uruguay que uno sueña, el Uruguay que tuvimos y que tenemos que rescatar. Es el Uruguay
en donde el hijo del estanciero juega al fútbol con el hijo del peón rural, en el campito o en la vereda. Ese tipo de sueños yo creo que lo tenemos todos, y por supuesto que los barrios privados que ya se asignaron tienen capacidad suficiente para seguir creciendo adentro del barrio privado. Quiere decir que la legislación tiene que ser evitar que sigan pululando los barrios privados, como también evitar que existan asentamientos, que es uno de los flagelos que estamos teniendo grave, porque de atrás también los asentamientos vienen todo lo otro, porque ahí tenemos un costo más grande para el Estado para poder llevarle servicio a toda esa gente, pero esa gente que vive en condiciones de hacinamiento, sin servicios, sin prestaciones de los servicios mínimos a salud, también generan condiciones para que la delincuencia y los narcotraficantes ahí polulen. No quiero decir que no haya narcotraficantes en los barrios privados, que sí los hay, y también los hay con triple seguridad, como tenía la película de Pablo Escobar, lo vemos y nos asombramos cuando hablaban de esa triple barrera de seguridad, y aquí lamentablemente muchos grandes narcotraficantes están adentro de los barrios privados. Costa, muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y ya seguimos con más Agenda Abierta. Hace años que en Canelones levantamos las banderas de hacer las cosas bien. Y una de ellas es la de hacer más obras que nos unen y nos motivan a seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Canelones no para de crecer. Y gracias a su gente y su compromiso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Continuamos con Agenda Abierta y ahora le damos espacio al Partido Colorado y particularmente a la precandidatura de Tabaré Viera, porque estamos con Gustavo Espinosa, un referente del Partido Colorado en el departamento de Canelones y quien está acompañando, como decía, la precandidatura de Viera. Espinosa, siempre es un gusto estar con usted. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, Renzo. El honor y el gusto es mío y un saludo desde ya para toda tu enorme audiencia. Hace un tiempo que no conversamos, por cierto, sí. Pero está metido de lleno en esta campaña, decía, acompañando a Tabaré Viera, un Tabaré Viera que comenzó un poco más tarde que el resto, la campaña, 10 de marzo, si mal no me equivoco. 11 de marzo. 11 de marzo, y que se mete de lleno con una promesa que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. ¿Qué ha generado esto? ¿Hay un antes y un después tras esas declaraciones de Viera? Yo creo que todo hay que medirlo conforme a la interpretación de la propuesta. Lo que hace nuestro candidato es poner sobre la mesa en debate un tema que ha tenido mucha repercusión, pero que ha tenido también mucha legislación a nivel internacional. Yo creo que el compromiso y por las propias palabras de Tabaré Viera, en lo que refiere a no trabajar para vivir, sino que disfrutar de la vida, disfrutar del espacio, disfrutar de lo que es la familia, el esparcimiento, va de la mano de una propuesta que no deja de lado la productividad, que no deja de lado los compromisos laborales y que, por supuesto, en que la enorme gama de actividades productivas que tiene el país deberá analizarse el caso a caso. Pero yo creo que su propuesta de 100, 80, 100, como la ha definido, 100% del trabajo, 80% de las horas para trabajar y el 100% de productividad, de alguna manera ponen en énfasis, ponen en claro cuál es una idea para debatir, para conversar
y que compromete a toda la ciudadanía y a todos los sectores productivos del país. Dos aristas sobre el mismo tema. La primera, hubo una presentación en el PIT-CNT, ahora me va a contar qué tal le fue a Viera con esa propuesta. La segunda, la Cámara de Industria ya se expidió al respecto y dijo que le parecía descabellada esta situación. Sí, por eso es que te digo, dentro de la cantidad de rubros productivos que tiene el país, hay que analizar, porque son situaciones, por supuesto, que hacen a las diferencias de la exigencia y de lo que tiene que ver con el compromiso laboral y la producción que se pretende. La Cámara tiene una visión, el PIT-CNT tiene otra, pero lo que sí está bueno, Renzo, que se ponga el tema sobre la mesa. Creo que eso hace a una responsabilidad de los vallistas. Recordemos que nosotros fuimos los que generamos las 8 horas, la ley de la silla, los que propusimos y somos el primer país en América Latina, el primero del mundo, en ofrecerle la oportunidad del voto a la mujer. Vaya si el vallismo siempre fue una política y un partido de avanzada, de coraje, de determinación. Bueno, y eso es lo que tiene el Partido Colorado y en particularidad el vallismo, hoy por hoy encarnado en la figura de Tabaré Viera. No tenerle miedo al debate, no tenerle miedo a la propuesta y en definitiva democráticamente poderla analizar y poderla discutir entre todos. Hoy hablamos de la reducción en cuanto a la jornada laboral, pero ¿de qué otros temas se debe preocupar un precandidato a la presidencia de la República en lo que respecta a lo industrial, a lo económico, a lo laboral en este Uruguay? Bueno, yo creo que nuestro candidato ha sido muy firme en cuanto a la eficiencia. Todos somos conteste de lo que tiene que ver con el peso tributario en nuestro país, todos somos contestes que si bien los parámetros de Uruguay son excelentes en muchas áreas, a ver, somos el primer país en las Américas en la ponderación democrática, somos el primero de los países en América Latina en su nivel porcentaje de desempleo, somos el índice latinoamericano más bajo en cuanto a lo que tiene que ver con la percepción de la corrupción. Vaya si tendremos cosas importantes para destacar en Uruguay, pero lo productivo, ¿no? El empleo, la calidad del empleo, el salario digno, eso ocupa y preocupa al Partido Colorado y en particular a nuestro candidato, quien ha liderado la bandera de la eficiencia. Nosotros sabemos que podemos reducir de alguna manera esa carga tan fuerte a nivel tributario si logramos una mayor eficiencia en un Estado que por supuesto sigue siendo solidario, sigue siendo comprensible y que también tiene una arista que es fundamental donde vamos a trabajar mucho, que es la incidencia de la pobreza en las edades más tempranas de nuestra población. Tener un país como Uruguay con sus avances, con sus logros, con su mérito, donde tengamos una concentración de mayor índice de la pobreza en los primeros años, en la pobreza infantil, en la primera infancia, es algo que nos tiene que realmente preocupar a todos. Y ahí están los equipos técnicos trabajando del candidato Tabaré Viera, más de 14 equipos que están trabajando en varias aristas, y la producción y el combate a la pobreza infantil seguramente sean uno de nuestros principales compromisos. ¿El MIDES no lo supo manejar eso? Yo creo que el MIDE ha hecho lo que ha podido. Recordemos que venimos de alguna manera heredando situaciones bastante complejas, en donde lamentablemente el Frente Amplio en 15 años de bonanzas no pudo revertir algunos parámetros, algunos indicadores, y que cuando asume el gobierno de coalición nos tenemos que enfrentar con dos hechos que son preocupantes. El primero, la pandemia, de la cual se pudo sortear gracias a todo un trabajo en equipo del Estado de manera exitosa. Tuvimos después la sequía y una incidencia de contexto internacional que realmente es preocupante. La guerra entre Rusia y Ucrania, lo que tiene que ver la situación en la Franja de Gaza, lo que tiene que ver las tensiones internacionales entre una potencia mundial como China en su enfrentamiento histórico con Estados Unidos, lo que tiene que ver el ponderamiento y el avance de algunas comunidades y gobiernos totalitarios en el mundo. O sea, hay muchas tensiones internacionales que hacen al contexto macroeconómico. Lo que sí tiene que preocuparnos es que en estos contextos tenemos que ver cómo Uruguay se sigue insertando al mundo, cómo Uruguay sigue creciendo, pero cómo Uruguay sigue corrigiendo esas cosas que hay para corregir. Este gobierno de coalición, Renzo, ha hecho muchísimo y ha sorteado muchísimos obstáculos, ¿no? Pero creo también personalmente y como equipo que conforma Nuevo Tiempo, que hay cosas que tenemos que seguir corrigiendo y mejorando. Hablábamos de la reducción laboral, hablábamos de la eficiencia, de la carga tributaria, pero también hay que hablar de la reforma previsional. El PIT-CNT
llegó a la cantidad necesaria para plebiscitar justamente esta reforma. ¿Qué mirada tiene sobre, primero, el logro de la Central Obrera y segundo, lo que pueda llegar a pasar? Hagamos un poco de futurología en las urnas, en las elecciones nacionales. Espinosa. En primer lugar, y a título personal, entiendo que obviamente puede considerarse como un logro por la central sindical el haber logrado las firmas. Y eso está bueno porque habla de la democracia y la fortaleza de la democracia uruguaya. En lo personal, en cuanto a reformar o a plebiscitar nuevamente una ley que era inevitable, Renzo. A ver, si hay algo que no podemos negar aquí en Uruguay, dicho también por importantísimos referentes de la izquierda uruguaya, es que esta reforma del sistema previsional uruguayo era inevitable, ¿no? Esto fue consensuado, todos los actores políticos fueron invitados a participar, los debates fueron muchísimos, fue un proyecto de ley que se maduró muchísimo, donde la generosidad en cuanto a la consulta es algo absolutamente incuestionable. Equivale a decir que todos los actores políticos sociales de Uruguay tuvieron la oportunidad de opinar, de definir, y obviamente en el contexto parlamentario, ¿no?, la mayoría de la coalición aprueba esta ley que, reitero, es lo que va a permitir a la sociedad uruguaya mantener un sistema previsional que venía caóticamente en picada. Para resumir, porque es un tema muy técnico, ¿no?, yo creo que sería muy perjudicial que se derogara esta ley. Sería muy perjudicial. No solo por el presente. ¿Vas a campaña, Viera? Digo porque ya hay figuras de la coalición que apenas se dio a conocer la noticia de que habrá plebiscito. Usted sabrá, el senador García y su lista 40 fue uno de ellos. Mieres ha tomado esta bandera y salió fuerte con esto. ¿Viera lo va a hacer? ¿Va a defender la reforma? Nosotros vamos a estar haciendo esa consulta dentro de la interna de ballistas. No tengo todavía la definición oficial del candidato. Lo que puedo sí hablarle a nivel personal. Voy a hacer una defensa de esta ley porque entiendo que está en ella consagrado el futuro de un régimen en favor de nuestros hijos y nuestros nietos. Podemos debatir, podemos mejorar, podemos interpretar. Lo que sí queda claro, y quizás la central sindical no lo logre entender, que esta reforma era inevitable y que también sabe la central sindical que tuvo todas las instancias y todas las oportunidades para de alguna manera aportar, corregir. Bueno, ahora entienden que hay que felicitarla, a ese desafío vamos, pero también creo que hay que tomar en cuenta la responsabilidad que tenemos que tener como Estado, que tenemos que tener como nación, que tenemos que tener como sociedad, que esto era algo que había que hacer. Mucho se gargareó en su momento que había que hacerlo, nadie se animó. Se anima un gobierno de coalición y pone las cartas y los puntos sobre las IES. ¿Que puede mejorarse, que puede tener otras aristas? Lo veremos en el futuro, pero nadie puede dejar de reconocer que esto era necesario. ¿Ballistas ya tomó posición sobre el allanamiento nocturno? ¿Va a acompañar el plebiscito? Estamos también, tú sabes que Tabaré Viera ha conformado 14 mesas de trabajo, hay una mesa de seguridad en la cual me estoy incorporando en estas horas para analizar justo, aspiro poder hacer aportes en lo que tiene que ver en materia de seguridad y narcotráfico. Tú sabes bien que tengo un poquito de actividad internacional en esa materia, así que bueno, no hay una definición oficial, es un tema que se está conversando y analizando y aspiramos que también pueda tomarse una definición como partido. ¿Qué tan lejos estamos de un narcoestado? Usted trabaja habitualmente en política internacional y particularmente en México, ¿no? Se sabe que allí convive la política con el narcotráfico. ¿Cómo están las cosas en Uruguay en un comparativo, Espinosa? Bueno, en primer lugar corresponde decir que conozco bastante de cerca la realidad mexicana. Digo, he estado prestando asesorías políticas a varios partidos en distintos procesos electorales, por lo tanto conocemos muy bien y puedo darte la tranquilidad que estamos muy lejos, por suerte estamos muy lejos de lo que tiene que ver con la situación de aquel país. Un país donde los cárteles de la droga tienen una incidencia muy fuerte en el resultado electoral, donde a propuesta de determinados grupos de cárteles existe la postulación, la aceptación, el triunfo o no de esos candidatos y bueno, y es una situación compleja, tristemente compleja, donde quien paga las consecuencias es Juan Pueblo.
Uruguay debería prestar mucha atención porque creo que a nivel ya de América del Sur los avances de los grupos narcotraficantes y de los grupos del crimen organizado están posicionándose fuertemente. A ver, y ese prestar atención, ¿por qué lo dice? ¿Cuáles son las señales que usted visualiza están ocurriendo aquí, que ocurrieron mucho antes en México? Las peleas por territorio. Creo que es un indicador muy claro y muy pragmático de lo que significa la operación o los esquemas de actuación y participación de los cárteles, sean tanto importantes o de menudeo, pero que toman particular relevancia en los territorios de cualquiera de los países. O sea, esas peleas por territorio son los enfrentamientos de bandas. Los enfrentamientos de bandas, ni más ni menos. Por un lugar para vender. Por un lugar para vender, comercializar droga. Pero también lo que tiene que ver con las asociaciones o lo que tiene que ver la ocupación de territorio. Nadie puede negar que el cártel Jalisco Nueva Generación en México ha hecho estragos, ha invadido y ha ocupado espacios que antiguamente eran de la familia michoacana, de los templarios, del grupo del cártel del Pacífico, etcétera. Bueno, entonces esa asociación de grupos criminales, incluso con grupos de América Latina, de América del Sur, nos preocupan y nos ocupan. Era común que, por ejemplo, en Colombia la producción y la operativa se manejaba directamente en territorio con nacionales. Hoy por hoy nadie discute que la interferencia y participación de mexicanos en territorios de América del Sur ya sea una realidad. Y todo lo que tiene que ver con la coordinación también del crimen organizado, un crimen organizado que no solo disputa su influencia en territorio nacional, sino que también que se expande al extranjero. Bueno, a eso tenemos que tenerle mucha preocupación. Uruguay, por su posición geográfica, es un país muy tentador. Tenemos el puerto de Montevideo, tenemos el aeropuerto Carrasco, somos una puerta de salida muy importante hacia Europa, hacia otros destinos del mundo, y por lo tanto creo que hay algunos síntomas, ¿no?, fundamentalmente de cárteles que operan en Brasil, que operan mismo en Bolivia, en Paraguay, que puedan de alguna manera en el futuro aspirar o querer pretender o desde ya poder estar participando en Uruguay, y a eso hay que tenerle particular atención. Ahora, Uruguay sigue siendo de todas maneras, para el crimen organizado o para los cárteles, más bien un punto de almacenamiento y salida de droga, ¿no? Sí, Uruguay no es tentador para la comercialización. Uruguay, por una cuestión de mercado, ¿no? De mercadeo. Uruguay tiene, por su baja densidad de población, un poco atractivo. Pero reitero, quien ha estado participando y quien ha estado en territorio trabajando y analizando estos temas, mira que la logística y que el posicionamiento de territorio y lugares estratégicos de salida para ellos también es muy importante. ¿Y cómo se blinda? Y bueno, ahí tiene que haber una responsabilidad del Estado. Felizmente Uruguay tiene una gran ventaja, que se llama la fortaleza de los partidos políticos. Si hay algo que Uruguay yo convoco a mantenerlo y sostenerlo y ponderarlo, es la fortaleza de sus partidos políticos, que logra políticas de Estado, que logra políticas de consenso. Uruguay sabe que tiene que trabajar muchísimo en materia de seguridad para frenar el increíble avance del narcotráfico a nivel internacional. Uruguay no va a estar ajeno en los próximos años a ese desafío. Instituciones fuertes. Uruguay, que como te lo dije hoy, está considerado como uno de los principales y mejores países parados frente a la lucha contra la corrupción, que beneficia a la cristianidad, tiene que seguir trabajando en eso, pero tiene que fortalecerse y tiene que tener muy claro que el debate político no tiene que ser mezquino ante la respuesta y a la acción pública del Estado y de su sistema de seguridad para frenar este flagelo. Un flagelo que hoy por hoy, mi querido Renzo, viene tomando lugar y viene haciendo fracasar a muchos estados, a muchos gobiernos, a muchos municipios y a muchos departamentos, provincias y gobernaciones del mundo. Espinosa, hacemos una pausa y ¿Cómo luego no? seguimos charlando de política. Tanda y enseguida regresamos con más Agenda Abierta.
Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Seguimos y ahora nos metemos de lleno en la interna, que tal vez, y si nos retrotraemos antes de largar en esta campaña, muchos decían, bueno, ¿cuántos candidatos habrá? ¿Será competitiva? Hoy es realmente... en un criterio personal, después de la del Frente Amplio, considero que la más competitiva. No sé qué visión tiene usted sobre esta interna de su partido y dónde coloca a Tabaré Viera. Allí hay un claro liderazgo que además se mantiene inclusive por parte de Ojeda, luego le sigue un Robert Silva y después aparece disputando un tercer, cuarto puesto Viera con Gurméndez. ¿Qué se puede esperar de aquí a el día de las elecciones? ¿Cómo planifica, cómo piensa repuntar Viera en esa encuesta que acabo de mencionarle, Espinosa? Muy interesante tu pregunta y corresponde a un análisis político más preciso, quirúrgico y detallado. ¿En qué sentido? Las encuestas miden, por supuesto, un electorado del Partido Colorado en el cual la muestra generalmente no es muy amplia. El Partido Colorado está destinado a crecer, es el partido que ha sido garante del mantenimiento, sostenimiento de la coalición, es un partido que va a aportar mucho y esta oferta electoral le va a permitir indudablemente crecer. Entonces, eso por un lado. En cuanto a lo que refiere a las mediciones, bueno, tenemos que tener presente que el senador Tabaré Viera inicia su campaña recién el 11 de marzo, luego que deja el ministerio porque él quería cumplir con la responsabilidad de su gestión y arranca muy tarde. Los otros candidatos arrancaron ya el año pasado y la presencia de Tabaré directamente en una campaña electoral tiene muy pocos días. Pero también hay algo que hay que analizar. La estructura política que ha logrado conformar Tabaré Viera realmente es muy fuerte, es muy importante. Y puedo asegurarte, Renzo, que en los próximos días, en las próximas semanas, se va a ver una revisión de esas encuestas que son fotografías del momento. Tú lo sabes bien como comunicador que una encuesta es una fotografía del momento, ¿no? La misma disparidad y diferencias de algunas encuestas en lo que refiere a los candidatos del Frente Amplio también puede tener alguna relación en cuanto al concepto técnico y a la medición técnica que se realiza dentro del Partido Colorado. Lo que sí queda claro que el Partido Colorado, en el caso de Tabaré Viera, encarna la mejor expresión vallista, un Estado vallista que ha estado presente y significa básicamente lo que es hoy por hoy el Uruguay, con el avance, con lo que te decía hoy, con el coraje que ha tenido el vallismo para promover una cantidad de reformas públicas y que hoy por hoy nos hacen sentir orgullosos del país que somos, pese a las pequeñas dificultades que podemos seguir teniendo, pero el orgullo de ser uruguayos y lo que representamos como país, no solo en lo nacional, sino en lo internacional. Y Tabaré Viera tiene la fortaleza de contar con dos departamentos claves, que son Rivera y Salto, donde ahí hay un piso, hay un porcentaje de votación que es muy fuerte y es muy difícil de revertir, porque la diferencia que Tabaré Viera saca básicamente y estructuralmente en esos dos departamentos, para los demás competidores realmente es complejo poderla revertir. Quiere decir que tenemos un candidato que arranca tardíamente y ahora tiene 2 meses para mostrar su potencial, pero que arranca con una base electoral muy importante y que ha logrado en poco tiempo, en pocos días, conformar una estructura nacional, Renzo, que realmente es envidiable y que nos enorgullece. Así que creo firmemente que aquí va a haber una respetuosa, fraterna y competencia electoral muy interesante dentro del partido, pero estamos convencidos del triunfo al final de la jornada de nuestro candidato presidencial Tabaré Viera. Se bajó su vía, ¿tendrían que bajarse más?
Eso es una consideración personal y que corresponde a cada uno de los precandidatos. No soy yo quien para señalar si debe bajarse fulano o mengano. Yo creo que en el colectivo de los mismos de los precandidatos habrá también sus espacios de reflexión y de opinión para saber qué es lo que le conviene más, por sobre todas las cosas, al Partido Colorado. ¿Hay candidatos que son más blancos que colorados? No creo eso. El tema de las afinidades políticas y de los trabajos políticos, a ver, Renzo, tú sabes bien que yo tengo una excelente relación con importantes referentes de la izquierda, del Partido Nacional, y no por eso dejo de ser colorado. Yo creo que eso señala de alguna manera el compañerismo, la confraternidad que existe dentro de la clase política uruguaya y que nos hace un denominador común y un diferencial a nivel mundial. Los partidos políticos en Uruguay podemos tener diferencias, entre los dirigentes podemos tener matices, pero en definitiva yo creo que a todos nos preocupa y nos ocupa el mejorar la situación del país. Espinosa, ¿por qué el partido no apoyó el plebiscito que pretendía instalar Robert Silva? Bueno, no creo que podemos hablar del partido, puedo hablar de los matices que tenemos dentro del partido en la forma en que se procesó esto. Pero Tabaré Viera, ¿estaba afín o no a impulsar ese plebiscito? Esa es la pregunta. La pregunta tiene que venir con un corolario de hechos. El primer hecho que corresponde señalar que sobre la gestión y articulación que hizo, y vaya nuestro sentido homenaje a la figura de Adrián Peña, a través de la articulación que había realizado el senador Peña, los senadores del Partido Colorado, en sala, votaron por esta propuesta legislativa. Votaron a favor de la propuesta legislativa, la cual no alcanzó con los votos suficientes. Eso es el primer capítulo a señalar. O sea que hubo una que es importante, lo que usted menciona. Es muy importante. Hubo un primer espaldarazo del partido a través de los senadores, que son representantes de distintos sectores. Me cabe preguntarle, ¿qué votó Coitiño en aquel entonces? Por supuesto, a favor. Porque fue uno de los más críticos. Exactamente. Pero porque el propio Coitiño dijo que Silva hizo política con la muerte de Peña. A ver, el corolario, ¿no? Para que la gente comprenda, tenemos que primero narrar el corolario para que la gente interprete qué está pasando. En primer lugar, los senadores votan favorable esta propuesta legislativa, ¿no? Y en segundo lugar, tú sabes que yo trabajo en la Secretaría de la Bancada del Senado por el sector ballista, estábamos todos reunidos ahí, ¿no? Estaba por comenzar la sesión y nos enteramos, pero de un coletazo, que a metros de nosotros se estaba realizando una conferencia de prensa liderada por el candidato Robert Silva con el grupo de parlamentarios que lo apoya, dando lugar a una conferencia de prensa lanzando este plebiscito. A ver, estando todo el resto de los sectores partidarios consagrados en el Parlamento, ahí a pocos metros. No hubo una comunicación oficial, no hubo una propuesta, no hubo ningún diálogo, no hubo ningún aviso de nada. Entonces digo, por supuesto que eso genera un impacto, porque de la misma manera que se articuló una votación favorable por parte de los senadores colorados en favor de este proyecto, ¿por qué no se articuló la oportunidad de analizar, de discutir un plebiscito que ya es otra instancia? Pues son instancias totalmente distintas. ¿Y por qué considera usted que no sucedió? Bueno, habrá que preguntárselo a Robert Silva y a su grupo. No tengo idea, porque sería para mí irrespetuoso opinar sobre las actitudes personales y políticas de los demás. El candidato presidencial Robert Silva tomó una decisión política, la acompañó su grupo y bueno, y listo el pollo, digo, pero no podemos nosotros inferir o interpretar por qué esa acción que sí, a título personal, puedo decir que no me agradó para nada, a título personal, a mí no me agradó, pero bueno, son cosas de que señalan no resquebrajamientos internos, pero sí señalan posiciones políticas. Yo tengo una posición política al respecto, ¿no? En el Partido Colorado me ha tocado mantener posiciones, perder posiciones, digo, pero es lo que genera la efervescencia y lo que tiene que ver la riqueza del Partido Colorado, que no siempre tenemos que estar de acuerdo en todo. Ahora, lo que sí tomamos posición en todo es cuando entendemos que el camino que sea, estemos de acuerdo en lo personal o no, sea el partido que beneficie al Estado y al país. Ahora, ¿es por el accionar de Silva que no se respalda esto? No, en lo personal considero que a mí no me mueven los actos reflejos.
Que me moleste la actitud de un correligionario no quiere decir que yo me oponga a lo que sea mejor para el Uruguay. Lo que sí digo que es un tema que vamos a analizar, que lo vamos a conversar en la interna de mi agrupación política Nuevo Tiempo, la trasladaremos después a nuestro candidato presidencial, Tabaré Viera, y entre todos resolveremos. ¿Tiene que ser un artículo innegociable para los próximos 5 años de gobierno en caso de que repita la coalición como lo plantea Silva? A ver, a mí no me gusta poner la palabra innegociable porque es un error político plantearlo de esa manera. En política, cuando es en favor de la gente, todo es negociable, y yo tampoco utilizaría el término negociable, que parece que fuera esto un negocio. No. Diría un acuerdo. Si sería algo que no permitiría acuerdos futuros, capaz que la mejor expresión que debería ser, como es haber utilizado nuestro amigo Robert. Yo creo que acá lo que importa es acordar, y la coalición vaya si tendrá en su futuro programa de gobiernos puntos a acordar. Bueno, y creo que este puede ser uno de ellos. Ahora, no comparto la idea que esto sea el todo o el nada de lo que podamos establecer como programa de gobierno común y compromiso con la gente por parte de la coalición en un próximo gobierno que seguramente será también de coalición. ¿Cuántos años tiene de político usted, Espinosa? Arranqué a los 16. Bastantes. ¿Ha sido contemplado verdaderamente el Partido Colorado en esta coalición de gobierno? Lo digo porque aquí lo he escuchado de muchos actores políticos sentados en el mismo lugar donde está usted, que el Partido Colorado ha sido el socio más leal de este gobierno y que este gobierno no ha sido tan contemplativo con el Partido Colorado. No le ha dado todo lo que el Partido Colorado se merece. A ver, acá no estamos hablando de merecer, estamos hablando de las propuestas que podemos generar como Partido Colorado. Que hemos sido el socio más fiel es algo indiscutible, el Partido Nacional lo sabe y la coalición lo sabe. Que siempre hemos estado espalda con los demás socios de la coalición en el presupuesto, en la rendición de cuentas, en los momentos más críticos y más tensos de la coalición, con una actitud componedora, con una actitud fraterna, tampoco creo que nadie lo pueda discutir. Ahora, si al Partido Colorado se le ofrece todo o en parte, bueno, es un tema de que preferimos analizarlo en interna de la coalición. Yo creo que sí, todos los partidos siempre aspiramos un poquito más. Eso sí lo puedo decir, y tanto a nivel personal como grupal. Y ese poquito más, ¿cómo tiene que ser en un futuro gobierno de coalición? Yo creo que dialogando. Si hay algo que nadie puede discutir en la coalición, es que el timonel, el capitán del buque, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no haya sido un excelente conductor. Yo creo que eso no lo podemos discutir ni poner en tela de juicio, ¿no? Y obviamente, después, en todo lo que tiene que ver con el aparato de funcionamiento de la coalición, y sí, surgen matices, obviamente, surgen matices. Renzo, surgen matices en la directiva de una comisión de baby fútbol, no van a surgir matices. Te reís. Ahora, no van a surgir. Le voy a levantar un gran centro. Sí. A ver si lo cabeceo. ¿Qué precandidato ve con las mismas condiciones dialoguistas que tiene Luis Lacalle Pou? Bueno, será porque me metes en un brete, porque me estás proponiendo dar un nombre y yo con esto quiero indicar preferencias. Yo compartí muchos años la banca parlamentaria junto con Álvaro Delgado, lo conozco bien, pero no con esto quiero marcar, por favor, porque no quiero poner ninguna intencionalidad de que sea como es el candidato que se debería votar. En la interna cada uno vota lo que quiera, pero sí puedo hablar de él particularmente, quizás por una cuestión de cercanía y de conocimiento. Capaz que si conociera tanto a Laura Raffo te podría decir lo mismo, o a cualquier otro candidato. Jorge Gandini también compartió la banca conmigo y es un excelente legislador, un tipo de empuje, de fuerza, de coraje. O sea, yo creo que en definitiva todos están convocados a mantener un diálogo con el Partido Colorado. Y para cerrar, y como canario se lo pregunto, ¿va a prosperar la coalición republicana en el territorio? ¿Realmente le disputa, le pelea la intendencia al Frente Amplio, Espinosa? Bueno, yo creo que sí. Primero porque estamos todos comprometidos
en avanzar en la conformación de una coalición en Canelones, coalición republicana. Estamos ahora, Canelones no es Flores, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tiene su idiosincrasia, tiene su territorio, tiene su manera de pensar, depende del punto geográfico del departamento. Lo sabe usted más que nadie. Exactamente. Pero ¿y hay verdaderas chances? A ver, hay verdaderas chances. Y todos lo sabemos, basta fijarse en los porcentajes de votación de la última elección y ahí tenemos una referencia, ¿no? Y por supuesto, también va a depender de los candidatos. Una cosa era que nos enfrentáramos a Carámbula, a Orsi, hoy por hoy van a haber otros candidatos, va a depender de la interna. No con esto quiero decir que sean mejores o peores, digo que muchas veces los candidatos, las figuras, hacen de alguna manera una imagen o una atracción para que la gente vote por uno o por otro. Creo que sí el Partido Colorado, creo sí que el Partido Nacional, Cabildo, el Partido Independiente, tienen que seguir abonando y estamos muy cerca ya de consagrar esta coalición que seguramente va a haber en Canelones, en definitiva, para poder tener una real chance. En lo concreto, me preguntás si hay chance de recuperar el departamento de Canelones por parte de una coalición republicana, te digo que sí. Espinosa, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, como siempre, a las órdenes. Vaya ustedes también el agradecimiento por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.